Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Press Coaching, la voz del coaching en el mundo, que como saben pueden encontrarnos en www.presscoaching.com y en todas nuestras redes sociales. Nuestro entrevistado del día de hoy es reconocido como una leyenda viviente del deporte, no solo aquí en la Argentina, sino en todo el mundo. Entonces, como coach, como periodista y encima como coach especializado en deportes, tengo un placer enorme de poder conversar con él. Bienvenido a Press Coaching, Sergio Cachito Vigil. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Fernando. Es un placer poder conversar contigo. Muchas gracias, Sergio. Como te contaba, abrimos siempre este espacio pidiendo la definición propia de lo que es el coaching, la orgánica. ¿Cuál es la tuya? Bueno, a ver, voy a ir acá a la tripa donde me gusta ir. A ver, el coaching, les voy a contar lo que fue para mí eh, un proceso. Un proceso que se inició cuando empezaron a aparecer preguntas en mi ser. Y esas preguntas empezaban a aparecer cuando veía un mundo, un universo que me agradaba y también un mundo y un universo que no me agradaba. Eh, entonces, a partir de ahí empieza, yo diría que el coaching es búsqueda. El coaching es un camino hacia adentro que tiene que ver con descubrir quién queremos estar siendo y si estamos pudiendo. Eh, el coaching significaría para mí tres cosas. ¿Qué está ocurriendo en mí? ¿Sí? Y, y me gusta que esté ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en mí y me gustaría que deje de ocurrir? ¿Y qué estaría ocurriendo en mí? ¿Qué no está ocurriendo en mí y me gustaría que ocurra? Y el coaching es un espacio de búsqueda de un camino para obtener resultados integrales de vida que quieras tener. O sea, antes de estudiar, antes de hacer el proceso de coaching, creo que fue maravilloso el espacio de introspección que fui buscando para descubrir esas potencialidades, para poder analizar miedos, carencias, para buscar soluciones con equipo, para buscar respuestas a un montón de preguntas. Lo que me faltaban eran distinciones. Ocupaba muchísimo tiempo en búsqueda de algo y llegaba. Pero, ¿qué me pasó cuando hice el proceso de coaching como estudio? Encontré algo que se llama distinciones. Y a partir de ahí pude entender que había desarrollado un proceso de coaching y ese estudio me dio una llave mayor. Pero creo que esa llave de distinciones fueron herramientas, porque el coaching había sido una decisión interior. No sé si fue muy complejo, pero para mí distinguir tiene que ver con el coaching. O sea, si tuviese que poner coaching, ¿qué es? Distinguir, encontrar, tirarse al vacío y saber que algo va a pasar. Genial, genial. Me encantó tu definición. Profunda y desde las tripas, como decís siempre. Sergio, ¿sabés que Sesco Spar, quien fuera entrenador del equipo de handball del Barcelona, escribió un libro muy lindo que se llama Jugar con el corazón? Y entre muchas cosas fantásticas que pone en ese libro, dice que a la semana de cualquier logro deportivo, eso ya es historia. Lo que no es historia es en quién te convertís para llegar a ese logro. Y vos definitivamente tenés muchísimos logros, has tenido muchos logros con las Leonas, ya tenés logros con las Diablas, un premio Conex, campeón del mundo, oro en el Panamericano, plata y bronce en los Juegos Olímpicos, muchísimo, pero
además de todos esos logros, dejaste huella, dejaste un nombre que es Las Leonas, que quedó en la historia del deporte argentino. ¿En quién te convertiste vos, Sergio Cachito Vigil, después de todos esos logros? Bueno, creo que es fantástica la definición, ¿no? Que lo importante no es el logro en sí, sino en lo que nos podemos convertir mientras elegimos recorrer un camino. Creo que cuando emprendemos, nos empiezan a suceder cosas. Le empiezan a suceder cosas al profesional, en este caso al entrenador. Nos empiezan a ocurrir cosas técnicas, ¿sí? Cosas tácticas, evoluciones físicas, evoluciones mentales, pero sobre todo nos empiezan a suceder cosas muy importantes en lo relacional y en lo espiritual. En lo que nos convertimos no tiene que ver por el resultado que obtuvimos. En lo que nos convertimos tiene que ver por el camino que recorrimos y con quién lo recorrimos. Y nos convertimos en una persona que tiene licencia para jugar, en una persona que vivió todo tipo de emociones, en una persona que se pudo caer y levantarse, a veces más rápido, a veces más lento, en una persona que aprendió a pedir ayuda, que aprendió a tener coraje cuando había muchos miedos, en una persona que aprendió a correr un poco el ego, a una persona que aprendió a soltar el resultado para poder ir en busca de él. Nos convertimos en una persona que después de emprender la búsqueda hacia un logro, se da cuenta que quiere ir por más camino disfrazado de logro. ¿En qué nos convertimos? Tiene que ver con todas las vivencias experimentadas. No tiene que ver con los títulos. Seguramente para nosotros nos hemos convertido en alguien cuando logramos llegar a estar en número 1 en el ranking, ser campeón, tener un bestseller, llegar a determinado espacio de la carrera corporativa. Eso tiene que ver con el universo externo. Lo que tiene que ver con el universo interno en que nos convertimos es otra cosa. Es otra cosa. Y por supuesto que podríamos dejar de lado esos títulos, ¿sí? Y igual estaríamos convertidos, porque recorrimos camino. Lo que pasa que muchas veces creemos que solo podemos llegar a ser si alguna vez logramos algo que sea visible en la sociedad. Y ahí es donde muchas veces dejamos de emprender caminos. Es importante arribar a un puerto, pero no es el puerto, es ese tránsito lo que nos hizo diferentes. Comparto plenamente. En estos últimos días escuché algunas entrevistas que te hicieron donde indefectiblemente te preguntaban, tal vez justamente por tu filosofía, por estas palabras, que contrastan mucho con la sociedad o con la patria futbolera argentina, que le viene reclamando a la selección un título del mundo y deja de lado que logró jugar finales y ser subcampeona del mundo, que ese es un logro de por sí. Por supuesto, te escuché decir, es muy doloroso ver la copa ahí y no poder agarrarla. Pero hoy la patria futbolera le reclama a la selección que si no logra la copa, como que no hay nada. Pero yendo a lo nuestro, ¿le falta coaching a la selección argentina? A ver, yo siento que tengo que recorrer un camino todavía bastante grande antes de coachar deportivamente un equipo. Primero tengo que seguir recorriendo el camino de entrenador,
que me encanta, y tengo mucho espacio de crecimiento en el hockey. Hace unos años entrené a un equipo que tenía la aspiración de llegar a un podio mundial, un podio olímpico, llegar a poder convertirse en el mejor equipo del mundo. Y ahora estoy entrenando un equipo que aspira a llegar a un mundial y un juego olímpico, como es Chile. Y entre medio de esos dos equipos, entrené a un equipo como las Vikingas de River Plate, que soñaban dejar de ser un equipo de categoría B, A, que ascendía y descendía, para querer convertirse en el mejor equipo que pueda ser y, si es posible, generar una revolución en el hockey argentino, que era una revolución federal. Y bueno, hace poquito pudo salir campeón, pero más que salir campeón, logró una revolución federal. Entonces, hay muchas cosas para recorrer en el hockey todavía. A mí me gusta ir por más, quiere decir hoy entrenar divisiones menores y que los chicos puedan ser felices y se pueda transformar su concepto de éxito, fracaso, su concepto de ganar. Entrenar equipos que aspiran a ser olímpicos como Chile, y tratar de que esos equipos, más que aspirar a llegar a un juego olímpico, primero aspiren a tener conductas olímpicas deportivas que lo lleven como consecuencia a un juego olímpico. Entonces, con el fútbol, yo tengo un gran respeto por el fútbol, y me parece que primero hay que emprender otros recorridos. Habría que estar en divisiones menores, habría que estar al lado de entrenadores de fútbol, generando proceso, y después, como consecuencia, se puede llegar a estar en alguna función, en algún seleccionado. Pero creo que hay antes muchísimos coaches, muchísimos psicólogos que están preparados, mucho más que yo, para ser coach deportivo del equipo de fútbol. Lo que sí, sin duda, desde mi espacio, desde el corazón, voy a tratar siempre de tener un mensaje que pueda, no sé, por lo menos abrir las compuertas cognitivas y las compuertas espirituales para que se puedan ver más cosas de las que se muestran día a día de ese fantástico equipo de fútbol. Y digo fantástico porque hay seres fantásticos, ¿sí? Y hay un cuerpo técnico fantástico, y ha habido cuerpos técnicos fantásticos, más allá de que a veces se pueda conseguir un resultado o no. Creo que ahora están luchando por encontrarse en una eliminatoria que es muy difícil. Todos sabemos que hasta cuando fuimos campeones del mundo en el 86, sufrimos mucho la eliminatoria, porque la eliminatoria se juega un fútbol diferente, porque la eliminatoria, si la comenzás bien, es como que vas por un carril directo, pero si la comenzás mal, se hace cuesta arriba. Pero bueno, yo creo que las cosas se van dando en su momento. Siempre busqué prepararme y estar preparado, pero nunca estuve ansioso de decir, quiero dirigir al seleccionado argentino de las Leonas, quiero, no sé, entrar de alguna manera en otro deporte, quiero estar en esta empresa. Lo que quise es estar preparado para estar en una empresa, estar preparado para dirigir un equipo de alta competencia, estar preparado para dirigir un seleccionado y estar preparado para ser coach deportivo. Después, la vida toca la puerta de la tripa, y la tripa habla con el corazón y con la parte superior de la cabeza, que no quiere decir superior. Superior a la parte más alta no quiere decir que sea la parte más superior de nuestro organismo, y ahí se verá. Sergio, si nos remontamos a los orígenes del coaching, justamente muchos lo ubican en el deporte, en los Estados Unidos. Los más amigos de la filosofía tal vez lo ubican con Sócrates y sus preguntas, ¿sí? La cuestión fue que hoy disfrutamos una hermosa filosofía como es la ontología del lenguaje, filosofía en la cual vos también te formaste. Entonces digo,
La palabra coaching indefectiblemente viene del deporte porque coach significa entrenador y vos sos un entrenador. Pero ¿qué te aportó la ontología del lenguaje para ser este entrenador que sos hoy? Bueno, me aportó muchísimo y yo creo que tuve el mejor proceso que podía tener. Primero, un proceso de búsqueda y sin distinciones, como bien decía, sin conocer. Yo no podía interpretar la diferencia de un juicio y una afirmación desde lo conceptual, sí desde lo vivencial. Por ejemplo, para mí, un juicio en algún momento de mi vida como entrenador era una afirmación y me dolía muchísimo. Eh, a ver, yo no conocía que a través de no era consciente que a través de una declaración podíamos emprender una acción, ¿no? Y generábamos un compromiso. No lo podía explicar desde lo conceptual, sino que lo que hacía era experimentarlo. Y esas experiencias me trajeron a veces sufrimiento, a veces un camino inadecuado con los equipos deportivos. Era las emociones, el manejo de las emociones. Las emociones me pegaban muy duro, hasta que pude empezar a distinguir lo que provocaba la autoexigencia, ¿no? Bueno, a ver, me pasaban un montón de cosas y era como, a ver, estoy contento porque creo que llegué a generar una maestría de coaching sin tener el proceso, los conceptos y el estudio que después realiza un coach. Y fue sano, porque si hubiese sido al revés, a veces el coach tiene un gran poder desde el lenguaje, ¿sí? Y puede ser más lenguaje que ser. Y creo que ese es el gran desafío que tiene que tener el coach. Tiene una herramienta muy poderosa que puede estar acá, puede tener una distinción muy importante desde acá, de lo que es la humildad, de lo que es el compromiso, de lo que es la escucha, de lo que es de, de lo que son las emociones, pero no estar transpirándolas. Yo creo que es una carrera maravillosa, pero una cosa es empezar el estudio, generar un proceso, y el coach, el verdadero coach, se va haciendo en el andar. Y la integridad y la honestidad de un coach pasa porque todo lo que va aprendiendo en su cabeza y conceptualmente, que es muy bonito y potente, no se coma la autenticidad del ser. Entonces, sin duda, muchas veces dije, ¿por qué no hice el proceso de coaching, no sé, antes de las Leonas, no sé, 20 años antes? Yo comencé a entrenar equipos a los 18 años y el proceso de coaching lo he terminado, la carrera de coach, hace 6 años atrás. Y decía, ¿cuánto más fácil se me hubiese hecho? Y digo que no, porque creo que el coach más importante se recibió antes del estudio de coach. Y ahora tengo que honrar esos conocimientos que he adquirido sin perder lo esencial. El ser que recorría que recorría con mucha ignorancia, aceptando la posibilidad de un nuevo saber. Bien, muchos ven en el entrenador una persona que solo trabaja el aspecto táctico, técnico, tal vez físico, ayudado del preparador físico.
pero yo te escuché en innumerable cantidad de ocasiones hablar de la espiritualidad, que es algo que cuando hablamos del ser entre coaches, hablamos de los tres dominios, ¿no? El cuerpo, la emocionalidad, lo verbal, el lenguaje. Muchos incorporamos esto que es la espiritualidad y a vos te lo he escuchado. ¿Cómo trabajás estos aspectos en un equipo deportivo? Bueno, cuerpo, emoción y lenguaje, ¿no? Eh, es una unidad eh, que se siente de tal forma, pega tan fuerte, que creo que esa es la conexión con la espiritualidad. Yo no entiendo un equipo sin, sin espíritu. Entonces, soy muy apasionado y hasta a nivel obsesivo del detalle técnico, táctico, metodológico, de cómo ir hilvanando un ejercicio con otro, cómo ir cambiando sistemas de juego que nos lleven a aprovechar las potencialidades de cada individuo. Pero mucho más importante que esa obsesión tiene que ver con la pasión. Y por suerte, la parte de obsesión está relegada a la pasión por el espíritu del equipo. Si hay algo que desde chiquito soñé, es por estar con un equipo, generar equipos entre todos que sean inteligentes para vivir. ¿Sí? Inteligentes para vivir tiene que ver que comprendan, que puedan comprender el juego de la vida, que en el juego de la vida se gana, se pierde, te aceptan, no te aceptan. Uno, el equipo más unido del planeta para vivir. Y en unidad no quiere decir una unidad melosa, ¿sí? Una unidad que tiene que ver con la integración de capacidades, que tiene que ver con el compartir amor con ese equipo. Y, y después un equipo que tenga pasión por lo que hace. Cuando amamos lo que hacemos estamos locos de cordura. Y la espiritualidad tiene que ver con cuidar lo que le pasa a cada uno. La espiritualidad tiene que ver con mirar detrás de la retina de la persona. Muchas veces los jugadores están mirando y están mirando más allá, están mirando hacia adentro, están pidiendo por favor que le hagas una pregunta más, están pidiendo por favor que te acerques, están pidiendo por favor cállate. La espiritualidad tiene que ver con leer las temperaturas corporales. Por supuesto que en el coaching todo eso se trabaja, pero esto desde que era chiquito lo vivía. Hubo una experiencia de espiritualidad que fue fantástica. Para mí las personas todo lo transmiten a través de sus ojos y a través de su sonrisa, que su sonrisa es la sonrisa de los ojos. Y a mí había personas que me decían cosas con sus ojos y que sonreían, y que algunas tenían dientes, otros no tenían dientes, otras tenían dientes en blancos, otras grises, hasta que un día me dijeron que había mejores sonrisas que otras. ¿Por qué? Porque había sonrisas de dientes perfectos y de dientes no perfectos. Y ahí fue una gran desilusión, porque ahí fue mi primera conexión con la no espiritualidad del universo. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con esa belleza que sale de los poros y esa belleza que tiene cada integrante de un equipo. Y hay algo que no negocio en los equipos, que es esa espiritualidad, ese ser un puño. Y puño es estar disfrutando y respetando a cada integrante. Y cuando un equipo tiene esa espiritualidad, no sé, va por la vida con una luz diferente y no sé qué hacemos, pero parece que todo lo podemos. Cuando un equipo trabaja apasionado, aún así creo es inevitable que ante un compromiso deportivo de mucha importancia y de mucha relevancia vengan las emociones del miedo y de los nervios. ¿Cómo trabajás este aspecto con tus equipos?
Bueno, los miedos, los nervios, los voy trabajando con todo un equipo de profesionales. En mis equipos siempre hubo psicólogos y coach. Por ejemplo, Nelly Guiscafré como psicóloga de las Leonas, eh, ahora Nicolás Álvarez como coach de las chicas de River. Con las Diablas yo estoy siendo entrenador y coach en este momento, hasta poder decidir qué persona va a trabajar la parte mental. Es la primera vez que estoy teniendo la doble experiencia. Y, y junto con el cuerpo técnico, siempre trabajamos los nervios y los miedos. Primero los miedos lo trabajamos sin vergüenza, o sea, aceptando el miedo, reconociendo el miedo y a partir de ahí gestionándolo. El miedo hemos aprendido a través de la experiencia que es un gran aviso. El miedo muchas veces te avisa que estás encontrando más amenazas que posibilidades. Y eso pasa mucho en el deportista. El deportista tiene miedo cuando, por ejemplo, cuando a un deportista se lo manda una nueva función, tiene miedo a la incertidumbre que puede provocar salir de una zona de confort en una posición que estaba cómodo. El deportista tiene miedo a no lograr lo que las expectativas del otro esperan. El deportista tiene miedo a perder una nueva final. El deportista tiene miedo a perder la pelota, en un momento importante del partido. El deportista tiene miedo a no estar a la altura de la circunstancia, a no corresponder al entrenador. El deportista tiene miedo a quedar fuera de una lista, estar 4 años entrenando y cuando llega la lista del mundial quedar afuera. El deportista tiene miedo a que lo dejen. El deportista tiene miedo de errarse un gol clave. El deportista tiene miedo a un montón de cosas y tiene nervios antes de un partido y el deportista tiene nervios porque quiere controlar el resultado. Y le gustaría muchas veces, si el partido es a las 4 de la tarde, que ya sean las 6 de la tarde para saber si ganó o perdió. El deportista tiene miedo a la crítica en un diario. El deportista de élite, no sé, los crack tienen miedo a no contribuir para que su equipo gane y fallarle. Bueno, todo eso, miren cuántas cosas tenemos que hablar. Y cuando empezamos a hablar, más de las 3/4 partes de las cosas tiene que ver con una equivocación de querer controlar lo que no se puede controlar, que es el resultado deportivo, que es lo que va a opinar el otro de nosotros. Siempre hay circunstancias, hay rivales. Entonces ahí empezamos a trabajar algunas herramientas que tienen que ver qué disponemos, cuáles son nuestras fortalezas. Las amenazas generalmente son de las que no tenemos control. Y hay otras amenazas que tienen que ver con que en vez de focalizarse en sus posibilidades, se focaliza en algunas cosas que son debilidades. Y esas debilidades se pueden complementar con el equipo y esas debilidades también se pueden trabajar. Y hasta se pueden esconder en el juego mientras se van trabajando. Entonces, creo que el miedo cuando se habla y se expresa, el miedo se empieza a disipar. Y una vez que se empieza a disipar, se empieza a trabajar las razones del miedo. ¿Y qué se empieza a trabajar? Metodológicamente en herramientas que nos puedan dar mayor posibilidad. Y así es un proceso, es como, a veces tengo miedo a pegarle a la pelota en el hockey. ¿Por qué? Y porque siento que no le pego bien. Bien, bueno, vamos a empezar a trabajar la pegada de a poquito. ¿Y qué hago? ¿Le pego? Sí, pégale. Y si la pierdo, no importa, porque el errar nos va a hacer ver la posibilidad de mejorar un poquito la mano izquierda, la mano derecha. Bien, ahora si estamos jugando una final, en ese momento y no me siento cómodo con esa técnica, uso otra, ¿sí? Y
y mientras la vamos trabajando hasta estar preparado. Bueno, no sé si he podido transmitir algo con respecto al miedo, pero es simplemente hablar, analizar. Muchas veces tenemos miedos infundados. Es un juicio muy grande nuestro, muy limitante. Y hay otros que es real. ¿Sí? Si yo voy a jugar una volcada con Michael Jordan, ¿sí? O voy a jugar un salto con Michael Jordan, es lógico que tenga miedo a no ganarlo. ¿Por qué? Porque él es un basquetbolista y yo no. Pero bueno, hay otros miedos que tienen que ver con que no nos atrevemos a errar. Hay algo que es muy importante en el deporte y en la vida. Es permitirse errar, permitirse fallar. El error se aplaude en la alta competencia. El error como intento. ¿Sí? Tener licencia para perder la pelota, tener licencia para dar una definición de coaching que es la que me sale desde acá y quizás no está en los libros. Tener licencia para decirle a su entrenador, mira, me estoy sintiendo mal con lo que me estás diciendo, pero quiero decírtelo porque me quiero sentir mejor con vos. Y el entrenador se puede enojar conmigo, sí, pero también puede pasar otra cosa. Bien, sabés que muchas veces cuando cuento que me dedico al coaching deportivo, me dicen, sos el motivador. Y a mí no me gusta mucho jugar el rol de motivador como previo a salir a jugar un partido. Yo creo mucho más en esto de acompañar en el proceso de que cada deportista encuentre su propia motivación, encuentre su para qué voy a jugar este partido. ¿Cómo lo ves vos, que sos entrenador y sos coach y me imagino que te reconoce todo el mundo como un gran motivador porque la gente sale motivada de tus charlas? Bueno, lo vivo como vos lo estás expresando, ¿no? Igualmente fue un proceso, porque al entrenador le gusta dar respuestas, porque los jugadores se fueron entrenando a través de sus entrenadores a que lo tenía que saber todo el entrenador. Y vos valías como entrenador si eras capaz de tener todas las respuestas. Y cuando no las tenías, quedabas expuesto o débil ante los dirigidos. Y la vulnerabilidad era un espacio de liderazgo que no era concebido por el entrenador. El entrenador no te podía tener espacios vulnerables. No podía no dar una respuesta, aunque sea muchas veces se hablaba que no era importante lo que decía, sino de convencer con respecto a lo que decía. Y la verdad que muchas veces hacíamos macanas, porque primero no tenemos todas las respuestas. Lo importante es que las respuestas pueden estar dentro de nuestro equipo. Segundo, es fabuloso. No hay mayor motivación para un equipo deportivo, para integrantes de un equipo deportivo, ya sean asistentes, colaboradores o jugadores, que el entrenador no tenga todas las respuestas y que pueda preguntarle a los jugadores y que los jugadores puedan mostrar alternativas, porque eso los empodera, eso es lo que los motiva. Cuando ellos pueden ser capaces de entregar algo y que están habilitados para eso, eso genera motivación porque enciende sus motores. Por eso, cuando más que dar todas las respuestas, lo que es importante, como vos has dicho, es que los jugadores encuentren respuestas. Muchas veces se hablaba que el hockey masculino era diferente al hockey femenino. ¿Por qué? Porque el hockey femenino era más obediente y constantemente miraban las jugadoras al banco de suplentes para que el entrenador le dé indicaciones. Y eso no ocurre tanto en el hockey masculino, hay más irreverencia, ¿sí? En el hockey masculino toman 2 o 3 conceptos y después les gusta tener espacio para poder crear. Bueno, después de analizar todo esto, me fui dando cuenta que de lo mismo que nos quejábamos nosotros, los entrenadores del hockey femenino, era lo que habíamos provocado.
porque de alguna manera, ¿qué nos estaba faltando? Que para ser entrenadores necesitábamos que todos dependan del entrenador. ¿Y por qué la mujer miraba al banco de suplentes para dar respuestas? No porque no las tenga, porque la educación del entrenador había sido esa. Y eso tenía que ver más con la desconfianza del entrenador, no en la jugadora, sino en él mismo. Porque pensaba que si él daba las respuestas y hacía ganar a su equipo, se iba a sentir un entrenador. Cuando vos rompés ese cordón, cuando soltás eso, empezás a ser un entrenador coach y empezás a generar expansión en tus equipos, respuestas en tus equipos, y tus equipos empiezan no solo a disfrutar del juego, sino a tomar decisiones maravillosas en el juego y te empiezan a enseñar. Cuando los jugadores te empiezan a enseñar, que en todo momento te van enseñando a través de su cuerpo, a través de su palabra, y cuando te siguen enseñando a través de sus acciones, vos creces como entrenador y al crecer como entrenador y coach, tu equipo crece. Entonces ahí es donde se produce la gran motivación. Si nosotros creemos que vamos a motivar a alguien, nosotros vamos a ser el factor de motivación de alguien, estamos emprendiendo un camino que se aleja del entrenador coach, que expande el potencial de sus dirigidos, entre comillas. Bien, y hablando de expandir el potencial y como para ir cerrando, porque la verdad me quedaría horas escuchándote, es un placer conversar con vos. Hace poquito te escuché decir que lo que estabas buscando lograr en esta nueva etapa era comandar el cerebro espiritual, que creo que está muy conectado con esto último que decís. ¿Nos podés regalar esta última definición de qué se trata esto de comandar el cerebro espiritual? Bueno, como todo en la vida es un proceso y un aprendizaje permanente, y no es vergüenza las cosas que nos fueron pasando. Muchas veces decimos, ahora que distingo esto, o ahora que comprendí tal cosa, ¿por qué no lo hice antes? Yo muchas veces me he escuchado así y he escuchado al universo de las personas decir eso. Lo que uno no vio antes, no lo vio. No lo vio. Lo importante es que si ahora lo viste, no te hagas el sonso. Y comandar ese cerebro espiritual quiere decir empezar. Por supuesto que el cerebro espiritual, no soy un científico, voy a decir desde lo que me pasa en mi cuerpo y en mi mente. El cerebro espiritual es una interconexión entre 3 espacios de nuestro cuerpo. La tripa, el corazón y sería el cerebro de materia gris, ¿no? Donde está todo el aspecto cognitivo. Es como que si hubiese una corriente que conduce, yo me voy a decir, cuando la sangre, la energía va sin colesterol, estoy conectado con el cerebro espiritual. Sin colesterol, ¿qué sería? Que fluye, ¿no? Vieron que después que nosotros, no sé, rezamos, meditamos, o tenemos un momento de estar con gente que vos querés, haciendo lo que querés, es como hay una endorfina en el cuerpo, es como que se abre todo el cuerpo. Y más, después que rezaste, no importa la religión, hay algo que se abre. Después que viviste un momento intenso desde la autenticidad con los equipos de la vida, hay algo que se expande. Bueno, el cerebro espiritual es una energía que corre por tu cuerpo sin esfuerzo. Pero me he dado cuenta que cuando el cerebro espiritual nunca parte desde acá, porque cuando parte desde acá,
empieza a doler la cabeza. Y te empezás a arrugar la vida y empezás a estar lleno de estrategia, pero no la estrategia desde el propósito, la estrategia desde la apariencia, desde lo conveniente, desde esto, desde esta mirada. Cuando acá, ¿y qué pasa? Como no puede bajar acá, hay algo que de acá manda acá y hay como una pelea, pero este siempre quiere ganar. Porque no hay cerebro espiritual si yo quiero ser mejor que otros. Y sí hay cerebro espiritual si quiero ser lo mejor que puedo. Y esto no quiere decir que el mundo está lleno de competencias, de competencias, de desafíos, que a veces son con nosotros mismos, con un otro, pero hasta cuando es con un otro, el desafío de lo que es el cerebro espiritual es con la expansión de nuestro propio ser. Que por supuesto que si un desafío es con un otro o con un proyecto, puede haber tristeza o alegría si lo logro o no, pero hasta cuando hay tristeza, el corriente energético fluye. Y la tristeza, no sé, se provoca en lágrimas, se provoca, pero fluye, es así. Es una tristeza que vos decís, tengo una tristeza que me mata, pero no me mata. Tengo una tristeza que ni una no me mata. Y cuando la tristeza, que no es tristeza, es otra cosa, cuando no estuvo conectado nuestro objetivo, desafío, propósito, con nuestro cerebro espiritual, no nos permite dormir, pero no nos permite dormir desde acá, es un tormento. El otro, tenés tristeza, pero hay una paz interior increíble. Por eso es muy fácil darse cuenta. Empieza acá y esto hace que recapacite la parte superior. Vuelve acá, recapacita, vuelve acá. Ahora, si empieza acá, este no quiere que vaya acá y acá. ¿Saben por qué? Porque saben que si va acá y acá, va al ser. Y la persona que está ocupada solo de eso no quiere estar siendo para el ser. Quiere estar siendo para, no sé cómo se llama, para ese afuera que le da validez, que es el único que lo puede convertir a este ser en ser. Y ahí es donde hipoteca su vida. Sergio, estoy profundamente agradecido y feliz por esta conversación. Dejo la puerta abierta a que podamos seguir conversando porque realmente es un placer. Muchas gracias en serio por este ratito de conversación. A vos muchísimas gracias. Me he sentido muy cómodo y bueno, el ser también te ayuda a entender que la respuesta no la encontrás en 5 segundos, 10, 15, 20. A veces se me hace difícil ser concreto cuando estoy buscando. ¿Y sabés cuándo termino de concretar todo? Cuando nos vayamos. Ahora cerremos la conversación, voy a armar algunas frases de lo que me pasó. Y ahí sí la frase se hace concreta, que es habitualmente las frases que van apareciendo que hago es porque primero hubo un espacio de mucha expansión donde no se encontraba lo concreto hasta que se pasó por todo el cuerpo. Y después que pasó esta conversación, algo se concreta. Creo que eso es el alimento de la vida espiritual, que no es religiosidad, sino es darle valor al espíritu. Una vez más, muchísimas gracias. Te mando un muy fuerte abrazo y nos reencontramos muy pronto. Éxitos en todo lo que emprendas. Gracias a vos, Fernando. Hasta Abrazo pronto. grande. Hasta pronto. Fue Sergio Cachito Vigil aquí en las entrevistas de Press Coaching.